Y vamos a, con el favor de Dios, terminar esta carta que comenzamos esta mañana. Sí, es una carta manga larga, como la carta no fue manga larga, el mensaje fue. Es que cuando hay mucho material, no podemos quedarnos a media, ¿verdad que no? Segunda de Juan, como solo tiene un solo capítulo, vámonos al versículo 7, del versículo 7 al 13. Cuando lo tengan, dígame amén, por favor. Y dice así la palabra del Señor. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que vuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana la elegida te saludan. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en cada corazón en esta preciosa noche. Puede tomar su lugar. Y esta mañana, cuando comenzamos a estudiar Segunda de Juan, vimos cómo Juan se regocijaba al ver que muchos de sus hijos, de los hijos de la iglesia a la que él envía la carta, estaban caminando en la verdad. Vimos esta mañana que la palabra clave era verdad. Él se gozaba al ver que los hijos, los miembros de la iglesia a la cual él escribe esta carta, estaban caminando en la verdad. Ahora, la verdad es algo que debemos amar, debemos predicar, debemos enseñar, debemos vivir, debemos caminar en ella. Debemos tener cuidado qué recibimos como palabra de Dios. Y mientras toda esta tarde he estado pensando cómo introducir el mensaje, y me llegó a la mente lo que es un placebo. ¿Cuáles saben lo que es un placebo? Y el efecto placebo. El diccionario define la palabra placebo como una sustancia que carece de acción curativa, pero produce un efecto terapéutico si el enfermo la toma convencido de que es un medicamento realmente eficaz. Y oiga esto, tiene el mismo aspecto, el mismo gusto y la misma forma que un medicamento verdadero, pero está hecho de productos inertes, o sea, no sirven para nada y sin ningún principio activo. Y también el diccionario define el efecto placebo como el resultado o efecto que produce un placebo en el organismo de una persona. Y dice luego, la fe del enfermo en el medicamento, oiga esto, la fe del enfermo en el medicamento y en el médico da lugar al efecto placebo. Y es lo que pasa con mucha gente que no sabe que va camino al infierno, que están perdidos en sus pecados, porque están recibiendo placebos espirituales. No están recibiendo la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos confronta, la palabra de Dios que nos llama a cambiar, que nos llama a venir a Él arrepentidos.
están recibiendo un medicamento falso. Tiene la misma apariencia, tiene el mismo gusto, el mismo aspecto, la misma forma, pero solo produce un efecto terapéutico, produce un efecto psicológico. Tú te sientes bien con el predicador. Tú sales el domingo encendida porque descubriste el campeón que hay en ti. El apóstol Juan comienza diciendo en el versículo 7, después de decirnos que debemos andar en la verdad, él nos da la razón y nos dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Y te dirá, hace 2000 años había muchos engañadores. Esto pareciera como que fue el periódico de hoy. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. El titular de primera plana. Muchos engañadores han salido por el mundo. Que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ellos decían que Cristo, y de eso hablamos esta mañana, que Cristo parecía haber venido como un hombre, pero no era un hombre, era como una especie de un fantasma. Parecía hombre, pero no era hombre. Hermano, estamos hablando hace 2000 años, ya habían falsas enseñanzas, ya habían falsas doctrinas, ya había gente que querían torcer la verdad. Pareciera como que inmediatamente Dios da la verdad, Satanás viene detrás a decir la mentira. Eso fue lo que pasó en el Edén. Dios le da instrucciones a Adán y a Eva por vía de extensión, y detrás viene Satanás disfrazado de serpiente a meter duda, a meter engaño, a tratar de torcer lo que ya Dios había dicho. Ya en primera de Juan 4:1, Juan nos había advertido y decía él, amados, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en el versículo 5 de primera de Juan 4, Juan dice, ellos son del mundo. ¿Usted está entendiendo? Esos engañadores son del mundo. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. O sea que el problema no es solo que haya falsos profetas, el problema es que hay falsos profesantes. ¿Están entendiendo? O sea, hay engañadores, pero hay gente que tiene comezón de oír, que quiere oír palabras dulces, quiere oír cosas que lo motiven a salir alegres. Hermano, la iglesia no es un lugar que está diseñado para que usted y yo salgamos alegres. La iglesia del Señor es columna y baluarte de la verdad, según le dice Pablo a Timoteo. La iglesia del Señor es el lugar donde nos reunimos a adorarle a Él y a recibir palabra de Él. La iglesia del Señor está enfocada en Él, porque todo fue creado en Él, por Él y para Él. Nosotros somos los recipientes de la gracia de Dios cuando nos arrepentimos y vamos a Él en arrepentimiento. Somos recipientes de su gracia, porque al arrepentirnos ya no somos recipientes de su ira. ¿Entendemos eso? Así que Juan dice, ellos son del mundo. Wow, qué claro está eso. Un predicador cuyo mensaje no sea cristocéntrico es un predicador del mundo. Y luego dice, por eso hablan del mundo. Y luego dice, y el mundo los oye. Usted escucha canales cristianos, entre comillas, bien grandes, que solo hablan de dinero.
incluso muchos de esos canales dan conferencias de cómo usted ser rico, de cómo usted prosperar económicamente. Solo hablan de dinero. Y te dicen, si tú traes, mientras más grande es tu ofrenda, mayor será tu milagro. Oiga, y tienen una labia tan especial que si tú estás en problemas, tú estás en problemas serios. ¿Sabes cuál es lo dañino? Una de las cosas más terribles de esto, que mucha gente, sobre todo muchos hispanos, nosotros que venimos a este país, hermano, a guayar la yuca. Venimos a este país y pasamos tanto trabajo. ¿Sí o no? Trabajamos como burros. Entonces hay canales hispanos dedicados a sacarnos el dinero, a robarnos el dinero y a vendernos un sueño de que si mandamos una ofrenda, Dios va a salvar nuestros hijos. Si mandamos una ofrenda, la casa va a ser paga a final de año. Y mientras mayor es tu ofrenda, tú le vas a poner demanda a Dios. Mentiroso, diabólico, totalmente. No hay quien demande a Dios. Es imposible, hermano. Lo único que puede hacer usted con Dios es rendirse a Él. Y cuando usted se rinde a Él, dice la Biblia que Él no desecha un corazón contrito y humillado. Él no lo rechaza. Y dice Apocalipsis que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Las puertas de la gracia están abiertas de par en par para todo aquel pecador que quiera venir a Él. Pero no se trata de tu dinero ni de mi dinero. No se trata de llenar las bancas de gente, pero que el cielo esté vacío, que el infierno se llene de la gente de la iglesia, que la iglesia sea la escala técnica para luego aterrizar en el infierno. Como alguien dijo, qué miserable es ir al infierno detrás de la sombra de un púlpito. Qué terrible, hermano. O sea, ir al infierno es una tragedia de dimensiones incalculables, pero pasarse la vida en la iglesia y terminar en el infierno es peor. Porque ni nos gozamos el mundo, ni nos gozamos nuestra vida en Cristo. Hermano, si estás en Cristo, gózate en Cristo. Disfruta tu relación con Cristo. Sumérgete en la verdad de Cristo. Conoce a Cristo. Conoce su divinidad, su humanidad, su muerte sustitutiva. Conoce las doctrinas que adornan a la persona de Cristo. O no, mejor dicho, no que adornan la persona de Cristo, porque Cristo es el que adorna la doctrina. Y en el versículo 7, después de esta breve introducción, dice que ellos no confiesan que Cristo ha venido en carne. Y en algunas versiones le llaman engañadores y anticristos. Note que no está hablando del personaje que esperamos o no que no esperamos, perdón, que el mundo espera. Yo no espero el anticristo, yo espero a Cristo. Yo espero a Cristo. Yo no quiero conocer ese tipo. No me interesa ni de dónde viene, ni de qué nación viene, ni de qué linaje viene, ni de cuál es su apellido. Me interesa Cristo. Pero no se trata de ese personaje. Aquí está hablando de todo aquel que predica o enseña falsedades, mentiras, en cuanto a Cristo, a lo que Él es. En cuanto a toda la doctrina que tiene que ver con su divinidad. Él es Dios, pero Él es también hombre. Él nació de una virgen. Él murió. Físicamente murió. Él resucitó. La tumba está vacía. Él tuvo un ministerio terrenal de más de 3 años. Él se sometió a su padre cuando era niño.
Él tuvo una niñez normal, una juventud normal, una adolescencia normal. Tenemos que entender que su sacrificio nos sustituyó a nosotros en la cruz. Él murió en nuestro lugar. Porque para poder sustituirnos en la cruz, tenía que ser humano, no podía ser un ángel, no podía ser un fantasma, tenía que ser humano. Él tenía que sentir los clavos, las espinas en la sien, él tenía que sentir los latigazos, él tenía que sentir la lanza en el costado, él tenía que sentir cuando lo abofeteaban. Tenemos que conocer la suficiencia de su sacrificio, conocer su poder para perdonar pecados. Solo en Cristo hay perdón de pecados. Tenemos que conocer su ascenso en gloria. Él ascendió a los cielos. Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Tenemos que conocer su segunda venida en gloria, su juicio final. Él será el juez de toda la tierra. Su exaltación sobre las naciones, su reino eterno. Hermanos, empeñémonos en conocer la verdad sobre Cristo. Ahora, él le llama engañadores, que en el griego es planos o planos, de donde viene la palabra planeta. Esta palabra engañador en griego significa vagabundo. Pablo le está llamando vagabundos a los que no predican la verdad sobre Cristo. Entonces, si Cristo no vino en carne, no fue un hombre. Y si Jesucristo no fue un hombre, entonces no nos sustituyó en la cruz. Si quien murió en la cruz fue un fantasma, hermano, nos espera el infierno. ¿Usted está entendiendo eso? Si quien murió en la cruz supuestamente fue un hombre, pero no fue un hombre, parecía un hombre, pero no fue un hombre, era un holograma. Y si Jesucristo no nos sustituyó en la cruz, entonces estamos perdidos. En nuestros pecados moriremos. Esto no se trata solo, yo soy cristiano y voy al cielo. Sí, pero espérate. ¿Qué tú estás recibiendo como palabra de Dios? ¿Cuál es el tratamiento que tú tienes para tu problema? Recuérdate, todos los miembros de la iglesia a nivel mundial somos pecadores en recuperación. Ahora, ¿qué tratamiento tú estás tomando? ¿Estás tomando un placebo para sentirte bien o estás tomando cristomicina? El versículo 8, Juan nos da una advertencia y dice, mirad por vosotros mismos. O sea, mírense usted mismo, cuídese usted mismo. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No te creas tan fuerte. Cuando usted ve una gente que tiene, porque lo hay en todas las esferas cristianas, este tipo de vagabundos, esta gente que no predican la palabra con fidelidad, o esta gente que son tan místicos y siempre andan con que Dios me habló anoche. Dios me habló, hermana, y me dijo tal cosa de usted. Entonces Dios no puede hablar con usted, decírselo personalmente. O sea, yo tengo estos tres elementos, estos tres hijos míos, y para yo hablarle a aquel tengo que mandárselo decir con este. ¿Usted me está entendiendo? ¿O acaso usted cree que hay hijos de Dios especiales? O sea, conectados con fibra óptica al cielo. No, es que ese es el ungido de Dios. Y él tiene una conexión súper especial. Cuidado, no toquen al ungido. Si lo toca, la unción te mata. Y crean toda una parafernalia alrededor de ese tipo, de esa persona, haciéndole ver como que ese tipo vino sin escala del cielo. Eso es mentira, hermano. Son de carne y hueso, son pecadores, están luchando igual que cualquier nuevo creyente. Están luchando, estamos luchando.
Si no oramos, si no buscamos a Dios, nos morimos. Necesitamos buscarle cada día o nos morimos. ¿Usted está entendiendo? Así que estos engañadores, y usted lo ve en todos los niveles, usted lo ve aparentemente muy humilditos algunos, y son de estos hermanos que siempre están diciendo, ay, yo vi esto, yo vi aquello, yo soñé esto, el Señor me dijo aquello. Y siempre Dios le está hablando a ellos, pero nada más a ellos. No saben ni cuántos libros tiene la Biblia. Porque no leen la Biblia, no estudian la Biblia. Tenga cuidado con esa gente. Porque son gente que aparentemente son más espirituales que usted y que yo. Son de aquella gente que, bueno, yo me he encontrado con algunos que me han dicho, no, es que yo tengo un nivel de revelación mayor que el tuyo. Oh, sí, nivel de revelación. No saben ni lo que significa la palabra revelación, porque la revelación completa está en estos 66 libros. Ahí está la revelación completa. Así que si usted sabe leer, ¿cuántos saben leer aquí? O que usted tiene la revelación. Ahora, si usted no la lee por vago, pero usted tiene la revelación. Lo que podemos pedir al Espíritu Santo, que es el revelador de las Escrituras, es que nos ilumine las Escrituras. Para que podamos entenderlas, que nos dé luz de las Escrituras. Así que Juan le dice, miren por ustedes mismos, para que no pierdan el fruto de vuestro trabajo. Está hablando a una iglesia. Está hablando a creyentes, nos está hablando a nosotros. Miren por ustedes mismos, tengan cuidado ustedes mismos de lo que están recibiendo, oyendo. Porque un libro lo escribió un cristiano no significa que es bueno. Porque una canción la escribió un cristiano o la cante un cristiano no significa que es bueno. Uno escucha canciones, bueno, y hay cantantes cristianos. Yo escuché uno que dijo, no, es que los cantantes cristianos no tenemos que saber teología. ¿Qué? Hermano, todos sabemos teología. Todos tenemos teología. La palabra teología es conocimiento de Dios. Todos tenemos un conocimiento de Dios. Hasta los niños tienen un conocimiento de Dios. Un poco escaso. Muchos tienen un conocimiento torcido de Dios. Muchos tienen un conocimiento medio cojo de Dios. Pero todos tenemos teología. Yo he escuchado predicadores de ese grupo decir, no, yo no predico doctrina. Pues fíjate que sí. La palabra doctrina lo que significa centralmente es enseñanza. Todo lo que tú predicas o enseñas es doctrina. Verdadera doctrina es falsa doctrina, pero es doctrina. Así que le está diciendo, cuídense de ustedes mismos. Y note que no dice, porque le está hablando a creyentes, le dice, no le dice para que no pierdas la salvación. Le está diciendo para que no pierdas el fruto de vuestro trabajo. Para que recibas el galardón completo. Está hablando de galardones en la eternidad. Porque si usted como creyente verdadero se envuelve en falsa doctrina y se deja engañar, tal vez, o no tal vez, si es un verdadero creyente no va a perder la salvación, pero va a perder muchos de los premios que vienen para todo creyente en la eternidad. De los galardones que nos esperan. Tal vez de los niveles de gloria que nos esperan. Y luego Juan aclara, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. La doctrina de Cristo. Si hay algo, y no voy a ser tan amplio como esta mañana, pero si hay algo en lo que tenemos que estar de acuerdo, es en la doctrina de Cristo. Si usted usa pantalones o falda, si usted se maquilla o no se maquilla, si usted ora con la cara para allá o para acá, si usted se para y levanta la mano, usted la deja abajo, en esas cosas tal vez duremos 1000 años sin ponernos de acuerdo. Y eso no va a hacer que nos desviemos.
usted se da cuenta que todos somos diferentes, tenemos puntos de vista diferentes, hay cosas en las que nunca vamos a estar de acuerdo. Por eso es que desde el púlpito no se puede predicar gustos personales. Yo no puedo pararme a decir aquí, a mí me gusta que no. Olvídese de lo que a mí me gusta, eso no interesa. ¿Qué dice la palabra de Dios? Eso es lo que interesa. Así que Juan le dice, miren por ustedes mismos. Miren lo que le dijo Pablo a Timoteo al final de su vida. Primera de Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Segunda de Timoteo 1:13 y 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Versículo 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Segunda de Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. O sea, mantente en lo que has aprendido. Y hermanos que dan clase, que maestros que predican. La labor de enseñar o predicar la palabra no es traer cosas novedosas para impresionar a la gente. No se trata de impresionar a nadie. ¿Sabe quién es la persona más importante en la audiencia de toda iglesia? Es Cristo. Es Cristo. Así que tenemos que predicar, como dijo Pablo, delante de Él y de parte de Él. Él es la persona más importante en la iglesia, Él es el dueño de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia. Él es que primero llega a la iglesia, porque Él ha prometido estar donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Así que no nos debemos preocupar por la demás parte de la audiencia, sino por Él que está ahí, y Él fue el que inspiró las Escrituras. Amén. Eso nos lleva al siguiente punto, el peligro de extraviarse. Versículos 9 hasta el 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Y entonces ahora Juan dice algo bien duro y bien raro, porque él dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no los recibas en casa. Y usted dirá, wow, pero eso se contradice, porque en muchas partes de la Biblia nos manda a ser hospitalarios. Pero aquí hay una instrucción específica. Aquí hay una instrucción específica. Si usted le da la bienvenida a gente que andan sacando provecho de la palabra de Dios, gente que andan mintiendo de la palabra de Dios, gente que no anda enseñando con fidelidad la palabra de Dios, y usted lo recibe en su casa, mire lo que dice luego. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Eran predicadores itinerantes, andaban por muchas partes, y él está advirtiendo de que no los reciben. Así que los falsos maestros no se conforman con mantenerse dentro de los límites de la Escritura. Ellos le añaden interpretación. La Biblia dice esto, pero yo les traigo una revelación nueva. Tenga cuidado con eso. Cuando usted escuche eso, salga corriendo. Yo le traigo una revelación nueva. O sea, esa persona está tomando el lugar del Espíritu Santo que ya reveló las Escrituras. Le añaden falsas interpretaciones, le añaden revelaciones, visiones, le añaden palabras erróneas como si fueran del Señor, y dicen así dice el Señor cuando el Señor no ha dicho nada.
o simplemente traen enseñanzas esotéricas, místicas, mensajes ocultos del texto bíblico. Hermano, la Biblia no hay que decodificarla. Usted ha oído eso de que vamos a decodificar tal, el evangelio tal. La Biblia no hay que decodificarla. Está escrita en tantos idiomas como hay idiomas en el mundo. No hay que decodificarla. Usted la puede leer en su idioma y entenderla. Y si usted la lee despacio, con la ayuda del Espíritu Santo, usted la va a entender. Así que esta gente afirman tener conocimiento avanzado. Afirman tener nuevas verdades. Nuevas verdades. Sabiduría oculta, solo disponible para ellos y para quienes los sigan. Ustedes los escuchan, son gente muy populares, muchos de ellos, pero otros no son tan populares. El versículo 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Sencillo. La palabra extraviar significa seguir adelante. Es como que usted va hacia Nueva York, pero usted va a tomar la salida 129, pero en vez de tomar la 129, usted sigue adelante. Extraviarse. Extraviarse, eso es seguir buscando donde ya hay. Si la salida es la 129, ahí es que tú tienes que doblar, no inventes. La palabra de Dios, hermano, es la palabra eterna de Dios. Está establecida en los cielos. El Señor usa su palabra para sostener el universo. El universo no es un caos porque el Señor sostiene el universo. Él llama a cada estrella por su nombre. Gálatas 1:8, Pablo dice, más si aún nosotros, no sé por qué mucha gente se extravía, porque aquí está tan claro, dice más, aún si nosotros o un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente, Gálatas 1:8, hermanos, si aún nosotros, o sea, si yo mismo vengo con un evangelio diferente del que os hemos anunciado, o un ángel del cielo viene, lo cual no va a suceder, es una exageración y él lo hace a propósito. Si un ángel del cielo viene con otro evangelio, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. Y él vuelve y lo repite en el versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Usted está entendiendo? Es algo serio. Esto es algo serio. Imagina que un familiar suyo tenga una enfermedad terminal y el médico le esté dando placebo, pastillitas con color y forma igualitas a las pastillas reales para el tratamiento, pero sea una mentira, sea un placebo. Simplemente para que él se sienta bien, para que se muera, pero que se sienta bien. Ahora, ya terminando, esto nos lleva al último punto, el gozo de la verdad, versículos 12 y 13. Juan dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que vuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. O sea, él estaba en otra iglesia y desde esa iglesia le envió la carta a la iglesia destinataria. Él dice, para que mi gozo sea cumplido, yo he oído, porque esta carta no tiene un tono negativo, tiene un tono positivo. Si usted se da cuenta, el apóstol Juan
dice en el versículo 4, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. No hay nada más satisfactorio para un pastor que ver personas creciendo, en el conocimiento de Dios. Eso es satisfactorio, ver gente creciendo, porque esas son la gente que van a ayudar a otros a crecer, y el trabajo entonces del pastor se va a alivianar. Mientras más hermanos crezcan, esos hermanos van a ayudar a los hermanos menores. Es como en la casa. Yo a los 9 años dejaba a este cuidando a aquello. Desde los 9 años. Él era bien macana, ¿sabes? Pero qué bueno que fue creciendo. Así quiere Dios que todos vayamos creciendo, porque van a venir hermanitos tiernos, nuevos. Y el pastor no puede cuidar a todo el mundo. El pastor es un solo ser humano. Y esta es una carta donde Juan, más que todo, expresa su regocijo al ver hermanos que están creciendo en la verdad. Es verdad que habían engañadores y anticristos, es verdad que habían personas con falsa doctrina, pero él se regocija de eso y le dice, yo quiero decirle tantas cosas, tengo muchas cosas que escribirle. Esa frase nos habla de lo alegre que él estaba. Tengo muchas cosas que escribirle, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que vuestro gozo sea cumplido. Hermano, permite que la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta dividir el alma y el espíritu, que es martillo que quebranta la piedra, que es fuego que quema. Permite que la palabra de Dios, que en la cual está la vida eterna, se haga carne en ti. Permite que las enseñanzas de Cristo se hagan carne en tu vida y que tú comiences a caminar en ellas, para que no solo el pastor se goce, sino que el Señor se goce. Amén. Que el Señor se goce. Y quiero terminar con lo que dijo Jeremías 15, versículo 16. Póngase de pie, por favor. Y él dijo estas palabras: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Encontré tu palabra y la comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de corazón. Que la palabra de Dios se convierta en un gozo para ti. Que seas como el salmista del Salmo 1, que te deleites en la palabra de Dios. Que no seas como el del Salmo 2, que dijo, rompamos sus ligaduras. Porque para un verdadero creyente, la palabra de Dios no es una ligadura, no es una cadena. La palabra de Dios nos trae libertad. Estábamos atados, el pecado nos tenía atados. Éramos esclavos del pecado en otro tiempo. Ahora somos libres porque hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres. ¿A cuántos ha hecho libres el Señor? Gloria al Señor. Vamos a adorar al Señor un minutito.
hermano, a su hermana.